cuando escribes libros aprendes muchas cosas. Claro. Mientras no lo Pues yo, mira, vamos a hablar de una escena. Yo estaba matando a 3 traidores y yo decía, en Eterna hay escenas muy sangrientas. Eterna tiene escenas muy sangrientas, porque incluso hay una guerra interna que se va resolviendo durante todo el libro y hay escenas sangrientas. En Promesas, cuando yo tenía que matar a los traidores, yo maté a los traidores, pero después me quedó la duda. Y yo dije, vamos a San Google, porque a mí esto no me suena. A mí me gusta matarlos así, pero como que me parece que no pasa así. Entonces yo busqué en San Google y dije, si pasa esto y esto y esto en el espacio... y me pusieron posibles transcursos de la muerte en esas circunstancias. Tela. Yo empiezo a leer una cosa así. Yo dije, pero ¿cómo puede haber tanta información sobre cómo se mata a alguien, por favor? Hay que tenerlo todo previsto que sea del espacio, que no vaya a ser. Yo dije, alguien tuvo la idea antes que yo, porque mira que bien los mataron. Y bueno, pues claro, te documentas. Y realmente la muerte cayó en el espacio, pues a mí me sorprendió. Porque siempre tenemos una idea, no sé, quizás por las películas, quizás por... Claro. Bueno, pues tienes unas ideas que tú dices, bueno, pues tiene que pasar esto porque lo vi en esta película y vamos, lo que dice esta película va a misa. Y no transcurre así. Entonces tuve que modificar toda la escena. O sea, toda es toda, quiere decir 3 capítulos. Tuve que empezar a organizarla de otra forma porque aquella muerte no podía ocurrir como a mí me gustaba que ocurriera. ¿Por qué? Pues porque en el espacio no se muere. Pero es quitas la mascarilla y ¡pum! Ya explota y ya está. No, no explota. Eso lo Desafío total, vamos a ser Y es tan explosivo. Y yo pensé que era más sensacional, pero como que morirme en el espacio es no como me motiva. espectacular. En general, pero es muy épico. No, a mí yo ya lo dije, a mí no me importa morirme, pero que no me duela. Punto. Pero en el espacio tampoco me motiva, no, yo veo lo muy feo, muy frío, no me gusta. No. Elena, le das un miedo porque tienes como una especie de vena psicópata. Vamos a ver, tú no hablas de el personaje mato, dice, no, yo los estoy matando. Es que a veces es como... Digo yo, te inspiras... Claro, pero digo yo, te inspiras en gente, por ejemplo, que te cae mal y en los libros... No, porque mira, el problema es que... Yo no, sí. Mira, Yo sabía que lo hace. Aquí me acuerdo de decir, mira, me dije, me voy a enseñar. Nosotros lo veníamos hablando en el coche y ahí está mi marido. Yo tengo un problema enorme. Tengo un problema No me enorme. digas que eres psicópata, que entonces ¿Cuál es mi problema enorme? Que yo me enfado con mi perro y me siento culpable. A mí me cae bien el 99,9% de la población. Sí, es un problema. Y aunque haya uno que me caiga mal, no soy capaz de dejar de saludarlo porque me siento culpable en todas las narices. Y yo digo, eres idiota, tía. Pero que te está puteando, pero que no puedo. Sí, lo sigo saludando porque no lo puedo evitar. A ver, yo soy las típicas que entran en el gimnasio y todo el mundo. Buenos días. Oye, No me atrás de Y no saluda a nadie. el gimnasio me da alergia. O me daría que no se mata probablemente. Es que dice, entro en el gimnasio con una naturalidad y me parece tan extraño. Pero bueno, a ver, es una cosa real. En la vida hay gente buena y mala. Sí, mujer, claro. Simplemente. Si no es una persona Yo es que ya no ¿Cómo sería el movimiento este para Pues en la
inspiración. Y aquí, A veces los escritores os cargáis a los mejores personajes. ay no, tú tranquila. El que muere aquí, sí, el que muere aquí, te digo yo que entras tú a matarlo. Tú dices, estoy viendo Mi madre, me tenía que Por matar. eso me lo digo. Por eso lo matas con gusto. Pero Aquí también los todos, Pero puedo asesinar eso. No me digas más. Por eso mi vena psicópata va en los libros. No, no, sí, a mí me parece incluso la terapia psicológica, ¿eh? Sí, hacemos terapia con Entonces, ya esa lo parte sé. de mí que me falta, pues mira, la confieso en los libros. Y no veas lo bien que mata. Con estilo. Y te lo- Con estilo que se puede matar de cualquier manera. Luego que dices Hombre. tú, las escenas eróticas le quedan elegantes, le quedan chulas. Pero es que las muertes las gordas. Pues dime, te voy a hacer la misma pregunta que a ellas. Los dos libros, Eternamente Encadenados y Promesas del Cielo, en el cielo, del cielo. Promesas en el cielo. En el cielo. Si es que la neurona ya no. No, estas horas ya. Mientras no te cambie el nombre, que no es la primera vez que me pasa. Mira, a mí ya está. Sí. Quiero que definas cada uno de los libros, pero con una sola palabra. Es complicado. Claro, te voy a hacer la pregunta fácil. A ver, Elena, soy gallega. Dicen que los gallegos contestan una pregunta con otra pregunta. Bueno, somos eso lo dice expertos mi en marido. preguntas. Claro. Pues mira, de los dos libros os puedo decir que son intensos, intensos en todos los sentidos, sobre todo en sentimientos, porque yo reflejo sentimientos, ¿no? Es quizás lo que mejor se me da. Son intensos, sensuales, tú los conoces. Digamos que los rombos ya se nos acabaron, entonces son escenas muy trabajadas, porque mis escenas eróticas son muy trabajadas. Sí, ¿Tú las sí, lo conoces? sé, sí, que leí. Sí. Son muy elegantes, pero muy trabajadas. Sí, es verdad. Y son libros, sobre todo, intensos, rápidos y vertiginosos. O sea, tenéis que andar vivas por las cosas. Son 500 páginas. No me da una noche para eso, ¿verdad? ¿Queréis? Yo soy de las que empiezo hasta que me acabo de parar. Bueno, mira, la última crítica que entró de Promesas, que entró ayer, traía: Elena, te voy a matar, porque yo quería leer de 20 en 20 páginas y me lo he comido en una noche. Por Dios, por favor, no me hagas esto, que por la mañana tengo que ir a trabajar muy temprano. Cuando ves que no has dormido y no tienes que ir, dices, Sí. no puede ser. No, pero no. El marido de Pilar lo tiene asumido, a mí me odia. A mí me odia, porque cada vez que vamos a una presentación, a ver, Promesas en el Cielo, se hizo la primera presentación en Casa del Libro el 2 de mayo. El 2 de julio teníamos segunda edición. Estos eran los últimos que quedaban de la primera edición, que tuvo que ir quitándoselos a todas las librerías para mandárselos a tiempo. Sí. Estamos hablando que se vendieron 70 libros en la primera presentación. Y que Manuel miraba para mí y me dijo: eres una cabrona. Yo, ¿por qué? Qué bajo. Dijo él, porque hoy ya no ceno, mañana no desayuno, mañana no como. Porque hasta que esta no lo lea, Manuel no existe. ¿Eres para qué plata fijar? Yo le dije, Porque mi hermano te tendría que dar gracias. yo le dije, Manuel, pero a que tú también te lees Promesas. Dijo el hombre que si me leo Promesas, dice, y el beneficio que le saco. Decía, Eso mismo me dijo hace poco un señor de 80 años. claro. Que yo, sabiendo lo que hay aquí dentro. A ver, mira, ¡Qué hombre! quien lee mi muro sabe que yo tengo hombres que leen erótica, pero ya, que un hombre lea erótica es muy complicado, pero que te haga una reseña pública ya es la hostia. Y yo tengo 3 que me las hacen. Yo digo, os tengo que ir a conocer un día y aunque estéis casados os como a besos, porque no, que un tío te diga, estoy en el aeropuerto pero estoy haciendo la crítica del libro de Elena y que el tío se llame Win y todo el mundo dice, pero es real, digo, es real, el tío, es real. O sea, es una maravilla. Qué bien. Y que se enrollen. Claro.
¿Queréis hacer alguna pregunta? Porque solo nos queda hablar la introducción, que Mi vida sin ti es dedicada a Humberto. Bueno, a Mi vida tu sin hijo. ti, como os digo, cuando nació Cazador yo no sabía si iba a salir escribiendo, pero yo todas las noches le escribo a mi hijo, es el día de hoy que le sigo escribiendo. Mi vida sin ti era un libro que yo le escribía a él. No lo escribía ni para publicar ni para nada. Simplemente cuando a ti te falta un hijo, esto es como cuando te quedas embarazada, que parece que todo el mundo se queda embarazada alrededor. Pues esto es lo mismo. Sí, yo publiqué Cazador, yo no tenía ni una red social, mira lo que os estoy diciendo, ni una red social. De Google voy lo justo, o sea, voy aprendiendo a hostiazos, según voy necesitando, voy aprendiendo. Sí, yo voy aprendiendo, yo voy preguntando, yo soy una preguntona de Facebook. Empiezo, ¿y esto cómo se hace? Y si no pico a una, pico a otra, y si no pico a la otra, y digo, ¿y esto cómo se hace? Explícamelo. No, yo lo pongo en... Yo siempre pongo, explícamelo modo tonto, o sea, modo tonto, porque si no, no me voy a enterar, porque no me entero. Bueno, pues cuando nació Cazador, yo hice mi primera red social, porque consideraba que si una editorial apostaba por un libro por una persona totalmente desconocida, merecía que yo trabajara en ese libro, aún como estaba. Y yo hice mi primera red social para ser Cazador. Y mientras tanto nacía mi vida. Con lo cual empezaron a llegar personas que habían perdido hijos. Y yo empecé a hablar con esas personas. De esas personas sigo hablando pues, con la gran mayoría. Y yo hablaba con ellas y veía que lo que yo les decía, aquella energía que yo les transmitía, Violeta, que tú dices que es imposible que no la transmita, pues porque yo estaba llorando en mi casa, pero ellas no me veían. Y yo les decía, pues yo me levanto cada día, y es verdad, yo me levanto cada día, no os podéis imaginar lo duro que es levantarse cada día, y tú miras al techo, y yo le prometí a mi hijo que iba a vivir y no solo a sobrevivir. Y estoy determinada que aunque la vida me mate, yo voy a vivir. Voy a vivir con las personas que quiero, tanto aquí como a Vega. Eso lo tengo muy claro. Yo no voy a desperdiciar mi vida por las personas precisamente que no han podido vivirla. Mi hijo murió con 16 años y murió delante de mi casa. Pero yo, lo hablamos muchas veces su padre y yo se lo digo, yo si algo, cuando lo vuelvo a ver, que yo creo que no me dejan morirme por eso, porque dicen, como tenga dos como este aquí, la de mi madre, porque somos muy igual. Y yo creo que es por eso por lo que no me dejan morirme. Dicen, no, tú déjala ahí, que está cuando suban los dos juntos a la vez, a ser la de Dios. Entonces déjala quieta ahí, que nos dé tiempo a recuperarnos. Y bueno, pues empezó, a ver, ya os digo que con las personas que creamos, quizás hay un punto de inflexión en que tú empiezas a madurar una idea. El punto de inflexión lo vais a ver al principio del libro. Es cuando nosotros estamos en el tanatorio con mi hijo y yo veo tantísimas personas, porque cuando mi hijo muere tuvieron que cerrar toda una planta de la cantidad de gente que había. Lo primero porque, como dice mi hija, yo soy asquerosamente sociable y he trabajado siempre de cara al público, y con lo cual hay muchísima gente que te conoce. Y porque mi hijo era igual que yo, tan asquerosamente sociable más que yo. Entonces, bueno, aquello se colapsó. Y yo decía, y de toda esta gente que hay aquí, de todos, y que yo sé que hay amigos míos que incluso en el día de hoy harían lo que fuera por devolverme, pero que ni siquiera me entendían. Porque yo sabía que no me entendían. Entonces, bueno, yo empiezo a escribir a mi hijo cartas todos los días y en determinado momento digo, bueno, pues mira, le digo a mi hijo, ¿sabes qué te digo? Que creo que esto puede ayudar. Y como creo que esto puede ayudar, y de hecho es que fue el principio del fin con mi editorial,
porque mi editorial quería erótica y no quería mi vida. Y yo dije, ¿nace mi vida o no nace más? Mi vida lo costeé yo, y las que están aquí me conocen, lo saben, que yo perdí todo el dinero de mi vida porque nunca tuve más noticias. Pero que no me importó porque yo dije que este libro nacía sí o sí. Cuando lo vine a presentar, Trini lo sabe, hacía 2 días que estaba en el mercado y ya estaba en segunda edición. 2 días en el mercado. Un libro de una persona que se conocía, totalmente desconocida, que había publicado un libro de erótica. Bueno, mi vida en 3 años ha nacido esta 3ª edición. Está en Uruguay, está en México, se está utilizando en Estados Unidos en terapias de grupo. Lo estamos utilizando aquí en Asturias en terapias de grupo. Yo he montado terapias con él, un montón de chicas a mi alrededor que siguen creciendo a base de mi vida les ayuda y por supuesto yo estoy hasta donde pueda. Es un libro que en este país estamos hablando de que se publican 80.000 títulos cada año, 80.000 títulos. Reeditar un libro es casi imposible. Reeditar una 4ª edición no os lo podéis ni imaginar. Pero sin embargo es un libro que sigue creciendo y que no va a parar de crecer, porque por desgracia es algo que ocurre todos los días. Y yo siempre digo que ha merecido la pena escribirlo, aunque haya sido... Escribirlo para mí fue mortal. Yo sé que cualquier psicólogo, como Rita, me entenderá y me dirá, escribirlo fue tu terapia. No, para mí no. ¿Cuál es el encanto de mi vida? El encanto de mi vida es un libro que no se guarda nada. Es un corazón roto de madre entre las páginas de un libro. Y yo siempre digo que será mi mayor historia de amor siempre. Así que os puedo asegurar que mis chicas lo leen. Cuando una chica llega a mí, yo siempre tengo libros de mi vida. Siempre. De hecho, imaginaros que este libro se ha reeditado con la condición de no quitarlo de Amazon. Y aún así han sido reeditado. ¿De no quitarlo, perdón? De Amazon, la 3ª edición. ¿Cuántos editores estarían en eso? Eso es casi imposible. Bueno, estamos hablando que Eterna, otra cabezonada. Eterna está hecho entre yo y el Corte Inglés. ¿Tú conoces a algún escritor que trabaje directamente con el Corte Inglés, sin editor, sin distribuidor, sin nada? Mira, pues este. A mi Corte Inglés me vino a llamar y me dijo, ¿tiene un libro tuyo? Yo dije, con editorial no. Me dijo, me da igual. Dije, vale, vamos a ello. ¿Es autopublicado? Este lo hice yo entero. Desde la imprenta, la portada. Lo único que no hice, es lo único que no me gusta, que es la letra y la puntuación, pero bueno, lo demás está todo hecho conmigo. Hay más libros, pero van a salir muchos más libros. Hoy ya vendrás a Madame Bovary a presentarlos. Bueno, en septiembre ya hay otro. Otro libro. Sí. Ah, En estaba septiembre ya pensando. sale otro libro. No, vale, no. Yo estaba pensando, en septiembre hay otro encuentro, estaba mejor. Ya sé. No, en septiembre ya sale otro libro. Ah, pues nada, tú ya sabes que, bueno, a las 3 y a todas las autoras que están aquí, que Madame Bovary está siempre a vuestra disposición, ya lo sabéis, eso no tengo ni que decirlo y nosotras encantadas. Os doy las gracias a las 3 de corazón por haber venido a hablarnos de vuestros libros, a contarnos vuestras historias y ahora, bueno, pues os dejo para que las fans pues hablen con vosotras. Calla, que esto de las fans es mucho más rayador. Los libros, los 3 no, porque son
5. Son historias completamente diferentes, son estilos completamente diferentes, y eso es lo bueno y lo grande de la literatura, que nos da un libro y una historia para cada momento de nuestra vida. Muchas gracias, lo dicho, y gracias a vosotras por venir.